Entonces disponga su corazón. El tema que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar durante algunas semanas es acerca del asombro, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad? Es la serie, digamos, que estamos desarrollando, Asombrados. Y hoy el tema que les traigo se llama Debajo de las sombras, ¿verdad? Y es un tema que espero que nos rete a todos, que de alguna manera nos obligue a desafiarnos a tomar una actitud diferente, a hacer las cosas como Dios realmente quiere, que al final ese es el propósito de su palabra, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo creo que la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene el poder de transformar, de cambiar, de sanar, de consolar, de restaurar, ¿verdad? Y es la palabra de Él, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando yo veo el Dios del ayer, veo un Dios poderoso. Cuando yo veo un Dios del hoy, veo un Dios poderoso. Y cuando veo un Dios del mañana, veo un Dios poderoso también. Él no cambia. Muchas veces somos nosotros quien cambiamos, pero hoy esperamos que la palabra de Dios realmente nos pueda confrontar a todos. Amén. Debajo de las sombras es el título de hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, ¿verdad? En las pantallas va a estar en la versión nueva Biblia viva, ¿verdad? Es la versión que van a tener en la pantalla. Entonces, igual si usted quiere seguirla desde su versión, ¿verdad? Que tiene, si no lo puede leer conmigo desde la pantalla. ¿Me? Dice la palabra de Dios así, quiero que prestemos muchísima atención. Dice, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran a Betsaida, donde él se les uniría cuando despidiera a la multitud. Después de que todos se fueron, Jesús subió al monte a orar. Ya de noche, cuando los discípulos llegaban al centro del lago, Jesús vio desde el lugar solitario en que estaba que sus discípulos remaban con dificultad porque tenían los vientos en contra. Como a las 3 de la mañana, se acercó a ellos caminando sobre el agua y siguió como si tuviera intenciones de pasar de largo. Cuando los discípulos vieron que caminaba sobre el agua, gritaron de terror creyendo que era un fantasma, pues estaban muy espantados por lo que veían. Otras versiones dicen, pues estaban asombrados, pues estaban sorprendidos, ¿verdad? Dice, por lo que veían. Pero él enseguida les dijo, cálmense, yo soy yo, no tengan miedo. Verso 51 dice, cuando subió a la barca, el viento se calmó. Los discípulos quedaron boquiabiertos, maravillados. Otra versión dice, los discípulos quedaron asombrados. Los discípulos quedaron sorprendidos. Verso 52. Todavía no entendían lo de los panes, pues también tenían la mente ofuscada. ¿Ven? Cuando Dios me permite leer este texto propiamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios trae, digamos, a mi mente, a mi corazón y quiero compartir con ustedes, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido personas que hemos sido parte del asombro, parte del estar sorprendidos, parte, digamos, de las sorpresas de Dios. O sea, yo no sé cuántos de los que están acá hoy escuchando de alguna forma se han visto sorprendidos en lo natural, y yo creo que cuando nosotros nos sorprendemos en lo natural, muchas veces nosotros nos admiramos, nos maravillamos, ¿verdad? Independientemente del evento que sea, pero hay algo que ocurre dentro de nosotros, que ese asombro genera expectativa, que ese asombro genera felicidad, que ese asombro genera de alguna forma plenitud. Sin embargo, ahorita voy a hablar un poquito de la definición de la palabra asombro, porque una de las cosas que más me llama la atención es cómo la palabra asombro al final tiene dos connotaciones, y es una connotación tanto positiva como negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos asombrarnos y admirar, maravillarnos de las cosas, pero también hay un asombro
que produce pasmo, que produce terror, que produce miedo en nosotros, ¿verdad? Y ese dos tipos de asombro. Sin embargo, les digo esto porque una de las cosas que a mí me llama montones la atención es cómo en la vida generalmente no es una vida que va a estar llena de buenas noticias siempre. La vida no es una vida que siempre en el camino todo nos va a sorprender para bien. En el camino muchas veces nos vamos a sorprender, nos vamos a pasmar, nos vamos a asombrar también por las cosas malas que suceden. Y a veces en algún momento de la vida nosotros inclusive pensamos que la vida inclusive puede ser injusta, aun siendo hijos de Dios. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado que usted sencillamente ve a Dios haciendo en la vida de las personas, pero no hace en la suya. Yo no sé cuántas veces, digamos, tal vez hay personas que muchas veces usted las escucha orando por un milagro de sanidad y usted ve tal vez a la iglesia, usted ve a la familia, usted ve a la misma persona buscando a Dios con todas sus fuerzas para que el milagro suceda y al final no sucede nada. Entonces muchas veces, ¿verdad? Podríamos decir que la vida, a pesar de que queremos respuestas que sean positivas para nosotros, no necesariamente el hecho que porque nosotros busquemos a Dios con todo nuestro ser, el hecho de que haya gente orando por nosotros, el hecho de que de alguna manera haya una iglesia inclusive que está al lado de nosotros, hombro con hombro, tratando de apoyarnos en el diferente momento, circunstancia que nosotros podemos estar pasando, no quiere decir que la respuesta a eso necesariamente vaya a ser positiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el camino, muchas veces, nosotros nos vamos a asombrar tanto de lo bueno que nos pasa como de lo malo. Y en este acontecimiento que les acabo de leer, me llama montones la atención cómo el verso 51 y 52 dice, cuando subió a la barca, el viento se calmó. Los discípulos quedaron boquiabiertos y maravillados. Ellos estaban asombrados de ver cómo Jesús literalmente le hace callar el viento, le hace callar la tempestad. Pero el verso 52 dice algo extraordinario y dice, todavía no entendían lo de los panes, pues tenían la mente ofuscada. Entonces, quiero tal vez recalcar un poquito esto, porque si ustedes leen un poquito antes de este acontecimiento de la barca, ustedes se darán cuenta que Jesús estaba precisamente alimentando más de 5,000 personas. La Biblia dice, ¿verdad?, que de alguna forma ocurre un milagro sobrenatural, ¿verdad? Y habiendo tanta multitud de gente y con tan pocas cosas para alimentarlos, ocurre un milagro sobrenatural donde más de 15,000 personas probablemente son alimentadas en un instante, en un momento, y los discípulos eran parte de ese acontecimiento. O sea, la gente estaba admirada, la gente estaba asombrada, la gente estaba maravillada de ver un Jesús haciendo con cosas muy pequeñas, con cosas muy poquitas, sencillamente un milagro de multiplicación. Lo interesante de esto es cómo después de un acontecimiento que maravillaba para bien, de un acontecimiento que asombraba, que admiraba para bien, se viene un acontecimiento donde sencillamente Jesús le dice a los discípulos, alístense, súbanse a la barca, vamos a ir a Betsaida, pero Jesús los envía, los manda y él decide quedarse por un momento a orar. Y me llama mucho la atención cómo a pesar de que Jesús en este momento, Él los envía solos, Jesús no los pierde de vista. Y dice que viene la tempestad, viene la tormenta, vienen los momentos difíciles, viene la crisis, viene la duda, viene el temor, viene la dificultad. Y a pesar de que Jesús los envió solos, Jesús no los perdía de vista. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús ve que ellos remaban con dificultad, Él decide aparecerse en medio de las aguas.
Dos eventos, dos escenarios, uno donde la gente se maravillaba por lo extraordinario de lo que estaba ocurriendo y otro evento donde la gente se admiraba, donde los discípulos se asombraban, pero no de lo bueno que estaba ocurriendo, sino de lo malo que estaba sucediendo. Lo que hoy quiero de alguna manera transmitir en el mensaje de hoy es que independientemente sea bueno o sea malo lo que nosotros podamos estar viviendo, Jesús estuvo presente en los dos escenarios. Jesús estuvo presente en un escenario bueno. Jesús estuvo presente en un escenario malo. En ninguno de los dos escenarios Jesús dejó solos a su gente. Y por eso es que quiero de alguna manera recalcar que el mensaje de hoy es algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón para que entendamos que muchas veces los momentos difíciles, las circunstancias difíciles, el hecho de equivocarnos, el hecho de dudar, el hecho de tener miedo, el hecho de que las cosas no salgan como son, el hecho que te despidan de un trabajo, el hecho que te bajen de un puesto, el hecho que sencillamente estés pasando necesidad, estés pasando por un momento de enfermedad, no quiere decir que Dios empieza a ser malo con usted o por mí, por dejarnos estar en una barca, por dejarnos estar en una tormenta. La Biblia dice, en el verso 52 dice, todavía no entendían lo de los panes, pues tenían la mente ofuscada. Y aquí es donde nace de alguna forma el título de la enseñanza de hoy que se llama Debajo de las sombras. Y el título de hoy se llama Debajo de las sombras porque cuando empiezo a estudiar y a ver qué significa la palabra asombro, me llama un montón la atención cómo la palabra asombro, si yo me voy a la raíz de la palabra como tal, la palabra asombro no viene de un antiguo verbo latino, ¿verdad? Sino la palabra asombro es la creación moderna de una palabra que lo que se hace es que se relaciona con la palabra sombra. Entonces, la palabra asombro viene desde la raíz de la palabra sombra y viene de una palabra que se llama asombra, que significa, la palabra a significa sacado de, la palabra sub significa debajo de, y la palabra umbra, que es la palabra sombra en el latín, es una palabra que lo que significa, ¿verdad? La palabra asombro, lo que significa desde la raíz, es la idea de poder sacar a alguien del oscuro. Es exponer de alguna forma aquello que estaba oculto a la luz. Es de alguna manera cuando nosotros tenemos sentido de sorpresa por una cualidad que tal vez tenemos oculta, por un defecto que probablemente tal vez ignoramos, pero de alguna forma, en algún momento en nuestras vidas, esa virtud, ese defecto, esa cualidad se expone, lo logramos mostrar. Sin embargo, me llama un montón la atención lo que les decía hace un ratito, que al final el asombro, lo que significa también es el hecho de cómo muchas veces hay algo que está debajo de las sombras, hay algo que está debajo de la oscuridad. Y de alguna manera, cuando quitamos las sombras, cuando quitamos la oscuridad y permitimos que la luz venga, entonces empiezan a salir de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, cosas que pueden asombrar para bien la vida de las personas o pueden asombrar para mal la vida de las personas. Asombro, de alguna manera, puede provocar admiración y sorpresa, pero asombro puede provocar también terror y espanto. Y una de las cosas que me llamó más la atención en la definición de la palabra es que se dice que la falta o la pérdida de asombro, la ausencia de asombro en la vida de una persona, es porque la persona se ha dejado llenar de sombras.
es porque la persona ha llenado su mente de niebla y ha mermado su discernimiento. Y si usted puso atención al verso 52, dice que todavía no entendían lo de los panes, pues tenían la mente ofuscada. Ajá. Usted ve un evento maravilloso en alimentación de más de 5,000 personas, donde en su evento más difícil o en su circunstancia más difícil, que era la tormenta para los discípulos, ellos no podían comprender la maravilla de los panes y los peces. Ellos no podían comprender el asombro de Dios, porque sencillamente las sombras de la confusión, las sombras de la duda, las sombras del temor, las sombras de la inseguridad, las sombras muchas veces de la culpa, las sombras muchas veces del qué hacer, hicieron que su mente se llenara de neblina, que su discernimiento mermara y de alguna manera se dejan bloquear, a pesar de que Jesús en ningún momento los dejó solos, a pesar de que Jesús, Él los envía, les dice, aquí váyanse ustedes, yo los acompaño. Pero la Biblia dice que cuando Él ve con dificultad que los discípulos remaban por la tormenta en que ellos estaban, Jesús decide hacer presente. Y es parte de lo que yo quiero transmitir hoy en el corazón de la iglesia, en el corazón de todos los que nos escuchan. Y el primer punto que quiero desarrollar es precisamente cómo nuestra fe o nuestra incredulidad asombran o sorprenden el corazón de Dios. Nuestra fe o nuestra incredulidad asombran o sorprenden el corazón de Dios. Y para dejar claro esto, quiero ir a un par de escenas donde Jesús se encuentra sorprendido por la fe de algunos y por la incredulidad de otros. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, verso 2. Dice, cuando llegó el día del reposo, Jesús fue a enseñar a la sinagoga. Esto fue en Nazaret. Dice, y muchos que lo escucharon se quedaron boquiabiertos. Muchos de los que escucharon se quedaron maravillados. Muchos de los que lo escucharon se quedaron asombrados. Muchos de los que lo escucharon se quedaron sorprendidos y se preguntaban, ¿de dónde sacó tanta sabiduría y el poder para hacer los milagros que hace? O sea, Jesús llega a Nazaret y él sencillamente le empieza a enseñar y la gente que estaba ahí estaba asombrada de ver la sabiduría, de ver el poder, la gloria que acompañaban a Jesús. Sin embargo, ellos decían, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María. O sea, este no es aquel carajillo que nosotros conocimos, que nosotros vimos. O sea, al final la gente no veía a Jesús como el Hijo de Dios. Al final la gente seguía viendo a Jesús como el hijo de José, como el hijo del carpintero. Pero cuando ustedes leen lo que dice Marcos, ese mismo capítulo, ¿verdad? No en el verso 2, sino en el 5 y el 6, dice lo siguiente. Dice, debido a la incredulidad de la gente, no pudo realizar ningún milagro allí, salvo poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y vean lo que dice el verso 6. Dice, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de aquella gente y se fue a enseñar en las aldeas cercanas. O sea, vean lo importante que de nuestra vida puede salir un asombro para bien, para Dios. Y de nuestra vida puede salir un asombro para mal, para Dios. Jesús dice la palabra de Dios que él estaba asombrado, él estaba sorprendido de la incredulidad de estas personas y por eso no pudo hacer milagros ahí. Entonces, muchas veces parte de las sombras con que nosotros cargamos es el hecho que nuestra incredulidad no permite que los milagros de Jesús sucedan en nuestras vidas, que los milagros de Jesús no sucedan en nuestra familia, que los milagros de Jesús no sucedan en nuestro trabajo, que los milagros de Jesús no sucedan
en la circunstancia en que estamos. Y usted tiene que de alguna manera ponerse a pensar de qué forma usted ve a Jesús. Porque en la manera en que nosotros veamos a Jesús, nosotros no solamente vamos a sorprender su corazón, sino Él va a sorprender el corazón de nosotros. Y Jesús en este escenario, Él estaba sorprendido por la incredulidad. Jesús dijo, yo quisiera hacer milagros en este lugar, yo quisiera hacer cosas sobrenaturales en este lugar, pero sencillamente la gente me ve como alguien más. Yo no sé cómo usted ve a Jesús en medio de las circunstancias. Yo no sé cómo usted ve a Jesús en medio de la rutina, en medio del día a día. Pero una de las cosas que nosotros no podemos hacer es abrazar la incredulidad, es abrazar eso que muchas veces nos hace ver a Jesús como alguien que no tiene la capacidad, como alguien que no nos puede asombrar, como alguien que no nos puede sorprender. Y aquí es donde viene otro escenario que quiero compartirles a ustedes, porque no solamente la incredulidad sorprende para amar el corazón de Jesús, la fe es algo que sorprende, maravilla, asombra el corazón de Jesús en la vida de nosotros, y que Él de alguna manera, Él se deleita, Él se goza cuando ve un corazón lleno de fe, un corazón que lo sorprende a Él. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 6, en Mateo capítulo 8, verso 10, dice lo siguiente: al oír esto, Jesús se maravilló y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Otra vez dice, al oír esto, Jesús se maravilló. Al oír esto, Jesús se sorprendió. Al oír esto, Jesús se asombró y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. La historia, yo creo que algunos la saben, pero en resumen, Jesús se encuentra con un centurión que su criado tenía que ser sanado. Y este centurión, al encontrarse con Jesús, él le dice: necesito que me ayudes a sanar al criado que tengo en mi casa. Jesús le dice: bueno, vamos, yo lo acompaño. Y el centurión dice: es que no hay necesidad de que tú vayas. Con solo la palabra que tú digas, él va a ser sanado. Y entonces es donde viene el verso 10 del capítulo 8 de Mateo, donde dice que Jesús dice: wow. O sea, es impresionante, es sorprendente, es un asombro ver la fe de este hombre que él, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Que de alguna forma la incredulidad que usted tenga o la fe que usted tenga va a sorprender el corazón de Dios. El tema es cómo le estamos creyendo, qué estamos haciendo para creer, cómo le estamos demostrando a Dios nuestra fe. Porque la fe que nosotros tengamos no se trata solamente de decir que creemos en Dios. La fe que nosotros tenemos no se trata solamente de que en medio de la dificultad nosotros podamos decir: Señor, hazme el milagro. La fe, dice la Biblia, que sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted día con día, usted le demuestra a Dios cuánto usted le ama y cuánto está creyendo en Él a través de las cosas que usted y yo podamos estar haciendo. Todos los días de nuestra vida es una oportunidad para demostrarle a Dios nuestra fe. Todos los días es una oportunidad para que usted asombre el corazón de Jesús. Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hay que comer, cuando no hay que comer, cuando tengo trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando estoy saludable, cuando estoy enfermo, cuando todo está bien, cuando todo está mal, de alguna forma son oportunidades de demostrar nuestra fe. Hoy Dios nos está haciendo una llamada de atención a todos. Y la llamada de atención muchas veces es cómo estamos sorprendiendo su corazón. Porque de dos formas nosotros podamos estarlo sorprendiendo. Sin embargo, hay una forma en que Él no puede actuar. Hay una forma en que Él sencillamente se niega muchas veces a actuar. No porque Él no quiera, no porque Él no tenga el poder, sino porque sencillamente nosotros no se lo permitimos. Usted tiene que saber si hoy parte de lo que hay debajo de esas sombras
es una fe inquebrantable. Es una fe que sencillamente decide darlo todo por Dios, demostrarlo todo por Dios. Y hoy es una oportunidad para en este punto darse cuenta si tal vez la incredulidad que usted maneja ha llenado su vida de sombras. Hoy tal vez la incredulidad es algo que ha llenado su vida de oscuridad a tal punto que Dios no quiere hacer porque no porque Él quiera, sino porque Él respeta la voluntad, Él respeta las decisiones que usted y yo podamos estar tomando. Ahora, quiero de alguna manera tocar el segundo punto que para mí es súper importante, porque si la fe y la incredulidad es un principio para poder sorprender el corazón de Dios, el segundo punto que quiero tocar se llama: lo que ayer nos asombraba, hoy no debería aburrirnos. Lo que ayer nos asombraba, hoy no debería ser motivo de aburrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos enseña a nosotros cómo Jesús decide invertir su vida, su corazón, en un grupo de personas, en un grupo de discípulos, en un grupo de aprendices. Tal vez no eran los mejores capacitados, tal vez no tenían las mayores virtudes, pero Jesús decidió ir debajo de las sombras de ellos y exponer a la luz lo que realmente podía haber en un corazón, lo que realmente podía haber en una vida. Jesús literalmente toma este grupo de hombres y él va debajo de las sombras y él dice: yo voy a sacar y voy a poner por encima de lo que hay en la vida de ellos. Y él decide gastarse, él decide invertirse, él decide morir por ellos, morir por nosotros, para sacarnos de la oscuridad, para sacarnos de las sombras, para exponer a la luz lo que realmente hay y vale en nuestras vidas. Y cuando usted ve a los discípulos, usted ve diferentes escenarios de sus vidas donde ellos asombraron el corazón de Jesús por su fe, pero también asombraron el corazón de Jesús por su incredulidad. Los discípulos no fueron gente perfecta, no fueron gente idónea en algunos momentos. Sin embargo, en el transcurso de su vida, en el transcurso de los relatos que tenemos de ellos, la Biblia nos enseña muchísimo de que ellos de alguna manera estuvieron cuando Dios los sorprendió y también estuvieron cuando tal vez ellos creían que no había esperanza, que no había razones, que no había motivación. Ellos también se vieron sorprendidos por un Jesús que actúa en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Por qué digo esto? Porque usted ve un antes y un después en la vida de los discípulos, cuando estuvieron con Jesús y cuando Jesús no estaba. Usted ve un antes y un después en la vida de los discípulos, cuando el Espíritu Santo no estaba y cuando llegó. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, cuando el Espíritu de Dios viene sobre sus vidas, el asombro de ellos por Dios fue mayor. Ellos no se aburrieron de lo que habían vivido. Ellos no se aburrieron de lo que habían experimentado. Ellos sencillamente empezaron una temporada nueva, una temporada diferente en sus vidas, donde tal vez en algún momento creyeron en su incapacidad y ellos estaban viendo la capacidad que Dios les estaba dando. Ellos en algún momento tal vez creyeron más en sus inseguridades, pero por otro lado vieron la seguridad que Dios les estaba dando. Y usted ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos específicamente, al mismo Pedro usando su sombra para que la gente fuera sana. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún las sombras que tenemos encima, aún las sombras que muchas veces han hecho que yo no pueda asombrar el corazón de Dios, que yo no pueda asombrar, digamos, a la iglesia, a la gente, no por una cuestión de vanagloria, sino por demostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en la vida de cualquiera de nosotros. La Biblia nos enseña cómo aún la sombra de Pedro fue motivo para que la gente fuera sana.
La Biblia dice que de nuestra debilidad Dios saca nuestras fuerzas. La Biblia dice que Él se perfecciona en las debilidades de nosotros. Y yo creo que si Dios se perfecciona en las debilidades de nosotros, hoy Dios, hoy el asombro de Dios no debería ser motivo de aburrimiento. Porque antes tal vez nos asombraba más el Dios que actuaba en momentos importantes. Antes nos asombraba más el Dios que sencillamente se dejaba mover, se dejaba ver en ciertas circunstancias de mi vida. Pero como hoy tal vez Dios no se está moviendo de la misma forma, entonces Dios nos deja de asombrar de la forma en que nos asombraba antes. Y entonces nos empezamos a oír. Empezamos a hacer de Dios una rutina. Empezamos a hacer de Dios alguien que no es asombroso. Y quieren que les diga algo. Es posible que existan personas que sirvan a Dios sin amarle. Pero es imposible que hayan personas que digan amar a Dios y no le sirvan. Porque si usted ama a Dios, el servicio tiene que ser algo que va de la mano. Y mucha gente puede al final, digamos, decir, yo le sirvo a Dios y no ama a Dios. Pero si usted realmente lo ama, usted tiene que estar haciendo algo para Él. Usted no puede hacer de su vida cristiana un aburrimiento, porque Dios es un Dios sorprendente. Usted no puede hacer del servicio a Dios algo aburrido, porque Dios es algo sorprendente. Usted no puede cansarse de lo que hoy hace para Él, porque Dios nos sorprende todos los días. Y hay personas que sencillamente se cansan, se agotan, se aburren y le dicen a Dios hasta aquí. Y quieren que le diga algo. Yo creo que a Dios, si le amamos, tenemos que servirle hasta el último de nuestros días. Si a Dios le amamos, de alguna manera tenemos que honrarlo hasta el último día de nuestras vidas. Si a Dios queremos darle todo, déselo todo hasta que Él venga. Pero Dios nunca puede convertirse en algo aburrido hoy si antes fue alguien que nos asombró, si antes fue alguien que nos sorprendió. Porque si Él nos sorprendió antes, Él nos va a sorprender hoy. Si Él nos sorprende hoy, Él nos va a sorprender mañana. Y quiero cerrar con este tercer punto, porque tal vez usted de alguna manera, usted puede decir, bueno, Andrei, yo creo que en la vida mía hay muchas sombras que muchas veces no me permiten realmente ver que yo puedo ser alguien que pueda asombrar el corazón de Dios. Tal vez en la vida mía hay muchas sombras, mucha oscuridad que sencillamente no me dejan ver cualidades, no me dejan ver virtudes, no me dejan ver lo importante que soy para Dios, para las personas. Tal vez usted de ese tipo de personas donde, como les digo, el hecho de que usted vea milagros que suceden en otras personas y no en usted, tal vez usted se desanima. Tal vez el hecho de usted ver cómo Dios abre puertas, tal vez en la vida de otras personas, no en su vida, tal vez usted se desanima, tal vez usted se entristece. Tal vez el hecho de que usted de alguna forma, usted lucha tanto con su yo, que usted no ve cambios en usted. Que de alguna manera usted dice, bueno, Señor, yo tal vez estoy 2, 3 días bien, pero los otros días realmente lo hago mal. Entonces aquí es donde viene algo súper importante que quiero compartir con ustedes. Y es cómo un Jesús, que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que si Él está en lo bueno y en lo malo, Él sencillamente Él quiere acompañarnos en este viaje que llamamos vida. Independientemente de lo que ocurra, Él quiere estar a nuestro lado. Independientemente qué tan difícil se ponga la tormenta, qué tanto nos cueste remar, Él quiere estar con nosotros. Cuando usted y yo leemos el capítulo 7 y 8 de Mateo, a mí algo me llama un montón la atención, porque sucede como esta experiencia que les conté de los 5,000, de los más de 5,000 que se alimentaron por el milagro que Jesús hizo.
Usted lee Mateo capítulo 7 y 8 y usted empieza a ver milagros impresionantes de Jesús, cosas que asombraban, sorprendían, maravillaban a la gente. Usted ve a leprosos siendo sanos, usted ve enfermos siendo sanos, usted ve hasta la suegra de Pedro siendo sana. O sea, usted ve cosas extraordinarias, sorprendentes, cosas que nos asombran cuando lo vemos. Y de hecho me llama mucho la atención cómo la gente empieza a ver a un Jesús sorprendente. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 28, para poderles contar el punto que vamos a desarrollar para cerrar. Dice Mateo 7, 28 lo siguiente: después de que Jesús sanó a leprosos, después de que Jesús, como les digo, sanó enfermos, ciegos, sordos, la suegra de Pedro, o sea, de hacer milagros extraordinarios, dice Mateo 7, 28, dice, cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedó admirada porque enseñaba como alguien que tenía gran autoridad y no como los escribas. Entonces vean, Jesús termina de hacer estas cosas y dice que la gente estaba asombrada, sorprendida de lo que Jesús hacía. Mateo 7:28. Pero quiero que vean lo que dice Mateo capítulo 8, verso 18. Dice lo siguiente: al ver Jesús que la multitud crecía, pidió a sus discípulos que se prepararan para pasar al otro lago. Otra vez dice, al ver Jesús, después de los milagros, después de asombrar, sorprender el corazón de la gente con lo que Dios hacía, después de que la gente se admiraba por lo que él estaba haciendo, dice el verso 18, dice, al ver Jesús que la multitud crecía, pidió a sus discípulos que se... O sea, Jesús hace cosas asombrosas. Él toma a sus discípulos y él sencillamente les dice, ok, necesito que pasemos al otro lado. Necesito que no nos quedemos acá, sino que pasemos al otro lado. La palabra de Jesús fue específica para sus discípulos y era pasemos al otro lado. Cuando vemos lo que dice, lo que sigue en Mateo capítulo 8, quiero que vean por qué ellos tuvieron que pasar del otro lado. Y Mateo capítulo 8, verso 23 al 27 dice lo siguiente: entonces subió una barca con sus discípulos y zarparon de allí. Durante la travesía se quedó dormido. Jesús dormido. Dice, poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Verso 26 dice algo que sorprende el corazón de Dios. Dice, hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo?, le respondió. Entonces se puso de pie, reprendiendo al viento y las olas, y la tormenta cesó y todo quedó en calma. Verso 27 dice, pasmados, muertos de miedo, asombrados, sorprendidos, los discípulos los discípulos diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? ¿Amén? Les leo esto porque me parece impresionante ver cómo Jesús viene de maravillar y asombrar a la gente, al igual que el escenario que les puse al principio. Jesús alimentando 5,000 personas, 10,000, 15,000 personas, contando mujeres, niños, ¿verdad? Y demás. Inmediatamente termina el milagro, termina lo asombroso, lo sorprendente. Envía a sus discípulos a Betsaida y les dice, vayan ustedes adelante, yo ahorita los alcanzo. Viene una tormenta como esta de Mateo. Y dice la Biblia que Jesús los ve con dificultad. Él se hace presente. Él decide llegar y decirles tranquilos. Y ellos maravillados, asombrados, sorprendidos de cómo Dios hizo callar el viento, cómo hizo Dios callar la tempestad. Pero me encuentro en otro escenario
muy similar, muy parecido, donde sencillamente dice la palabra de Dios que Jesús venía de sanar leprosos, de sanar enfermos, de hacer milagros extraordinarios, de la gente decir, este hombre sí tiene autoridad, estamos sorprendidos, asombrados del poder de Dios sobre la vida de él. Y viene otra tormenta. Pero en esta tormenta, Jesús les dice, prepárense, vamos a pasar del otro lado. Prepárense, no nos vamos a quedar acá, vamos a ir al otro lado. Y ustedes pueden ver a un Jesús durmiendo en la barca, pero él estaba ahí. Ustedes ven a un Jesús que probablemente él estaba descansando en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, pero él estaba ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma la Biblia nos enseña que Jesús a nosotros nos acompaña en las cosas que nos sorprenden y nos causan admiración, pero Él también está para nosotros en las cosas que producen espanto y terror. Jesús a nosotros, Él siempre nos va a hacer una invitación de pasar al otro lado, porque Jesús lo que nos está enseñando es que tanto en las buenas como en las malas, Él va a seguir siendo Dios y Él va a tener el cuidado de nosotros. Jesús nos hace una invitación para pasar al otro lado, para decirnos, la vida cristiana no solamente está llena de cosas buenas, la vida cristiana también tiene sus momentos malos, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a pasar con ustedes al otro lado. Yo no los voy a dejar solos. Si yo los veo con dificultad, yo me voy a aparecer. Si yo los veo con dificultad, yo me voy a hacer presente. Me impresiona montones que Jesús de su boca saliera, pasemos al otro lado. Porque veo un pueblo de Israel en Egipto siendo oprimido y Dios habla con Moisés y le dice, saca al pueblo de Egipto y prácticamente les dice, llévalos al otro lado. Han vivido como esclavos, pero llévalos al otro lado. Han vivido dificultades, hambre, han vivido cosas terribles, pero vamos a otro lado donde hay una tierra que fluye leche y miel. Y es impresionante, digamos, ver cómo, digamos, el corazón de Dios fue, no los voy a dejar aquí, tenemos que ir al otro lado. Hay momentos difíciles, pero tenemos que ir al otro lado. Y es lo mismo que sucede con Josué cuando Moisés muere. Cuando Moisés muere, hay un luto que se da en Israel. Sin embargo, la palabra que se había dado era que Josué tenía que ir al otro lado. Y al Josué no pasar al otro lado, la Biblia dice que Dios visita a Josué y le dice, pasa tú y todo este pueblo al otro lado del Jordán. Y es donde muchas veces leemos un versículo que es motivacional, que es muy bonito, pero tiene un peso impresionante, como es Josué 1:9, cuando dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Dios diciendo, necesito que pases al otro lado. No va a ser sencillo, esfuérzate, sé valiente. Pero si algo quiero dejarte seguro, es que yo voy a estar contigo siempre. Yo no te dejaré, no te desampararé. O sea, de alguna manera había una promesa que el pasar de un lado a otro, Dios iba a seguir estando presente. Y esto que sale de la boca de Jesús hacia sus discípulos es el tercer punto que precisamente yo quiero que quede en el corazón de ustedes. Todos tenemos que tomar la decisión de pasar al otro lado. Porque Jesús lo que nos está diciendo es, tenemos que avanzar. Jesús lo que nos está diciendo es, puede que va a haber una tormenta, pero yo sé hacer callar los vientos. Puede que haya enfermedad, pero yo soy un Dios de milagros, yo soy un Dios de sanidad. Puede que haya hambre, pero yo soy un Dios que provee y suple las cosas. Puede que no sean los mejores tiempos, pero yo sé qué puertas voy a abrir. Él va a estar con nosotros
independientemente de lo que nosotros podamos estar viviendo, porque Él es un Dios bueno, tanto en la tempestad como en medio de los milagros. Si usted y yo tan solo prestáramos atención a las palabras de Dios o a una palabra tan sencilla como la que Jesús le está diciendo a los discípulos de pasen al otro lado, yo creo que cada uno de nosotros experimentaríamos un actuar diferente de Dios en nuestras vidas. Yo creo que nosotros, en lugar de tener tantas preguntas, en lugar de tener en lugar de tener tantos miedos, creo que nosotros tendríamos más respuestas. Tal vez parte de las sombras con que usted lucha o parte de lo que nos podemos encontrar debajo de las sombras que usted tiene es el hecho que a todos nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Hoy hay personas que escuchan la palabra de Dios y se están resistiendo a lo que Dios les está diciendo. Hoy hay personas que están escuchando la palabra de Dios y hay gente que la está abrazando, que la está haciendo suya. Hoy hay gente que está escuchando la palabra de Dios y la puede estar cuestionando. Pero de alguna forma, la Biblia nos enseña que si nosotros prestamos atención a las cosas que Jesús nos dice, yo creo que hoy hay una fe que podría sorprender el corazón de Dios. Hoy hay una fe que podría asombrar el corazón de Jesús y el corazón de Dios. Hoy hay una fe que sencillamente nos permitiría darnos cuenta que Dios es un Dios de milagro y Dios es un Dios de tempestades. Hoy nos daríamos cuenta que Jesús va a estar presente siempre, pero que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Que nosotros de alguna manera tenemos que ser personas que confíen más en lo que Dios dice, en lo que Dios habla y no en lo que las circunstancias muchas veces nos dicen y nos hablan. Yo no sé si hoy usted es de esas personas que necesita fortalecer su fe y dejar la incredulidad. Yo no sé si usted hoy es de esas personas que de alguna forma está aburrida, está cansada, porque Dios hace mucho no lo sorprende, porque Dios hace mucho no la asombra. A veces escuchamos de pastores, de líderes, de personas que dicen, es que Dios antes hacía cosas extraordinarias, es que Dios antes se movía diferente, es que Dios antes teníamos cultos de gloria, de poder, y es cierto, pero ese Dios no se ha muerto, es el mismo Dios de hoy. Y yo creo que el Dios de hoy también nos puede sorprender. El Dios de hoy también se puede mover como Él quiere. El Dios de hoy puede hacer milagros, señales, prodigios, como Él quiera hacerlo. Pero también si hay momentos difíciles, Él nos va a decir, aquí estoy con ustedes. No los voy a dejar solos. Yo tengo el poder para hacer callar esto. Yo tengo el poder sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad, sobre toda enfermedad, sobre toda necesidad. Yo tengo el poder para abrir las puertas que tenga que abrir. Y es parte de lo que quiero dejar en el corazón de Dios. Yo creo que hoy no debe aburrirnos, hoy no debe cansarnos el hecho de que tal vez Dios se esté moviendo de una forma diferente en nuestras vidas. Porque el Dios que te sorprendió ayer es el Dios que te va a sorprender hoy. Pero tal vez nuestra parte es sencillamente para prepararnos y pasar al otro lado. Y es lo que yo quiero orar, ya para cerrar. Quiero pedirle a todos los que nos escuchan que puedan cerrar sus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a pasar al otro lado. Todos hemos tenido tiempos buenos, todos hemos tenido tiempos malos, pero Él va a seguir siendo Dios. Todos tal vez de alguna forma tenemos que tomar la decisión de decir, Señor, yo me voy a subir en la barca, independientemente la tempestad que sea, independientemente si me cuesta remar,
independientemente si estamos asombrados de miedo. Pero hoy vamos a confiar, hoy vamos a creer que debajo de las sombras, Dios siempre ve lo mejor de nosotros. Y Él quiere verse asombrado, no por lo que tapamos, no por lo que oscurecemos, no por lo que llenamos de neblina, sino por lo que nosotros podamos sacar de ahí y decirle, Señor, aquí estamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar, Señor Jesús, el corazón de cada una de las personas que nos está escuchando, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor Jesús, que la sombra, Señor, con que luchamos muchas veces de incredulidad, de rutina, de inseguridad, de temor, Señor Jesús, de duda, Señor Jesús, de culpa, miedo, Señor, sencillamente. Eh, Tú, Señor Jesús, nos permitas ver más allá y poder escarbar, Señor, sacar, Señor, en medio de las sombras, debajo de las sombras, lo que realmente tú diseñaste para nosotros. Hoy quitamos toda incredulidad, Señor, y afirmamos nuestra fe. Hoy te pedimos, Señor Jesús, no como hombres y mujeres de poca fe, Señor, sino como gente que realmente te cree, gente que realmente está dispuesta, gente que tiene la capacidad, Señor, de disfrutar el milagro de multiplicación, así como gente que tiene la capacidad, Señor Jesús, de estar en medio de la barca, en medio de la tempestad y verte, Señor Jesús, a ver cómo callas el viento, cómo calla la tempestad, Señor Jesús. Padre, si tenemos miedo, hoy te lo entregamos a ti. Si de alguna manera, Señor, nos sentimos inseguros, te lo entregamos a ti. Pero hoy, Señor Jesús, queremos esforzarnos, queremos ser valientes. Queremos ser esos hombres y mujeres que independientemente de lo que haya al otro lado, sea una tormenta, sea una tempestad, sean milagros, sean señales, sea provisión, sea salud, sea enfermedad, lo que sea, Señor. Sabemos, Señor, de que tú no nos envías solos, tú nos acompañas, tú estás con nosotros, tú duermes en nuestra barca, Señor. Tú caminas, Señor, sobre las aguas tempestuosas, Señor. Y esa es nuestra fe, nuestra confianza, Señor, para creer, Señor, que el Dios asombroso que vemos en la Biblia, que vemos en la palabra, es ese Dios asombroso que hoy está en nuestros corazones, que hoy tiene el control de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro todo, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor, y te honramos por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.